¿Soy yo? ¿Seré yo? No, ya, ahora sí. Bueno, muy buenos días. Hace 15 días estuvo Rey hablándonos de chat un poco y estábamos hablando de chat porque Rey se está preparando para ir en junio a chat, ¿sí? Dios nos ha dado la bendición a partir de que hace unos 3 años empezamos y vino Wario y nos trajo al equipo pastoral este tema de las misiones y empezamos a estudiar, a orar de esto. El Señor ha hecho cosas maravillosas que jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que, no sé, 2 años y medio después, tenemos una misionera en el campo hace más de 1 año y estamos por enviar a nuestra segunda misionera. Así que este mes de junio va a ser un mes para que ustedes apoyen y necesitamos apoyar bastante. Necesitamos casi $5,000 para enviar a Rey a Chad y a Guinea-Bissau, así que vamos a estar oyendo mucho más de esto durante el mes de junio. Pero resulta que hay otra realidad de Costa Rica que Dios está poniendo frente a nuestros ojos y ante la cual no podemos no reaccionar. Y durante el mes de la familia, la semana pasada hablamos del diseño de Dios para la familia y de cuáles estos roles que Dios ha diseñado para la familia. Pero resulta que no todas las personas tienen la posibilidad de ni siquiera entender qué significa esta palabra. Es decir, puede ser que usted tenga una familia que puede ser disfuncional, que puede ser que no tuvo la figura paterna o que hubo alguna situación o un matrimonio que tal vez no funcionó o los hijos no fueron de la forma en la que los padres hubiesen querido, etc. Pero existe una familia. Pero resulta que hay personas que han perdido todo el sentido de esta palabra y de eso es de lo que queremos hablar este domingo. Así que vamos a tener una dinámica un poco distinta. Y lo primero que va a ocurrir es que le voy a pedir a Silvia, si puede acompañarme aquí al frente. Silvia nos visita de Casa Viva. Casa Viva, ahora voy a dejar que Silvia nos comente más qué es Casa Viva, pero un poco la idea de que Silvia nos comente por acá es que Silvia nos comente cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestro país con respecto a este tema. Así que muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos hoy. Y gracias, todo Dani. tuyo. Buenos días a todos, qué gusto poder estar aquí nuevamente. Y bueno, yo quiero empezar leyendo este versículo que van a poner aquí en la pantalla y dice: Padre de huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica en familia a los desamparados. Y ahí el lema que nosotros tenemos, ¿verdad? De que queremos que todos los niños puedan vivir en familia. Nosotros creemos fielmente en el plan original de Dios, que es que todos los niños puedan vivir en una familia. Entonces, hagamos realmente de nuestros hogares donde los chicos puedan vivir. Entonces, hasta que cada niño tenga una familia. Y quiero leerles esta pregunta: ¿qué pasa cuando un niño crece sin un hogar seguro? Posiblemente muchos de ustedes han conocido a algunos chicos que no tienen un hogar seguro, un nido donde puedan estar protegidos. Aquí en Costa Rica, más o menos entre 1,500 a 2,000 niños hoy están protegidos por el PANI, están en instituciones del gobierno o en ONGs, pero son instituciones. Nosotros creemos en el plan original de Dios, que es que todos podamos vivir en una familia. Y de eso se trata un poquito Casa Viva. Y quiero contarles que, bueno, tenemos 20 años de estar aquí en el país. No hacemos solamente acogimiento familiar, sino que también buscamos soluciones basadas en familia. ¿Por qué les digo esto? Porque una parte es el acogimiento familiar, que ya les voy a explicar qué es, y otra parte es trabajar con aquellas familias que han logrado recuperar a sus hijos después de que fueron protegidos. Entonces, realmente creemos no solamente en ayudar a aquellos niños que lo necesitan, sino también queremos proteger, amar, darle herramientas a estas familias que también lo necesitan. Y ¿qué es el acogimiento familiar? Si quieres, ahí la puedes ir adelantando un poquito más. Ahí la puedes adelantar.
hasta que lleguemos a qué es Casa Viva. Cuando un niño o un adolescente no es protegido, realmente todo su ser integral empieza a tener dificultades. Ese niño es dañado emocionalmente, espiritualmente, ese niño es dañado de forma integral. ¿Qué hace Casa Viva con el acogimiento familiar? Busca familias dispuestas a abrir no solamente las puertas de su casa, sino también de su corazón. Están dispuestas a amar, a aceptar a ese niño que necesita un hogar. Y ustedes dirán, uy, pero vamos a amar a ese niño y después tenemos que dejarlo ir. Pues sí, de eso se trata este ministerio. Es amar profundamente a un niño que lo necesita y después dejarlo ir. Pero cuando lo dejamos ir, este niño se va a ir con herramientas diferentes. Y algo muy importante, y por qué trabajamos con la iglesia, es porque queremos que la iglesia se vuelva parte de este proceso. Queremos que la iglesia pueda ser una familia extensa para este niño, para este adolescente que lo necesita. Queremos que la iglesia pueda dar ese acompañamiento pastoral a estos chicos. Queremos que la iglesia pueda sostener a esa familia de acogimiento pastoralmente y decirle, aquí estamos, no estás sola, puedes pasarlo. Y ahí como dice realmente esta última filmina, no solo queremos amar a estos niños, queremos que estos niños sean restaurados, sean sanados por el amor de Dios y por el amor de una familia. Nosotros usamos muchísimo la metáfora del nido y decimos que cuando un niño ha perdido su nidito, nosotros tenemos que responder con otros niditos temporales. Ahora en un ratito vamos a tener a una familia que va a contar su testimonio. Bueno, ahora Dani también lo decía, yo he sido familia de acogimiento. Por la casa pasaron 7 chicos que los tuvimos temporalmente y los dejamos ir. ¿Se nos rompió el corazón? Sí. ¿Los recordamos todavía? Sí. Y tenemos el compromiso de orar por ellos. Muchos retornaron con su familia biológica ya restaurada, con algún familiar o se fueron en un proceso de adopción. Entonces, esto involucra muchas cosas. No solamente hogares de acogimiento, sino también restauración familiar, acompañamiento integral y un amor con propósito. ¿Lloramos al final? Sí. Pero nos reponemos, porque también experimentamos el consuelo de Dios. Entonces, si querés la puedes pasar. Sabemos que en la iglesia no todos van a levantar la mano, ¿verdad?, para ser familia de acogimiento, pero sí todos podemos hacer algo. ¿Cuántos de aquí pueden orar por todos esos chicos que están en instituciones, por los chicos que tenemos en Casa Viva, por el staff, por cada una de las familias que abre su casa y su corazón? Podemos acompañar a las familias. Muchas veces las familias necesitan nada más una llamadita y que le digan, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido hoy? A veces las familias necesitan nada más que alguien los invite a tomarse un cafecito, porque estamos lidiando día a día con el dolor, con el sufrimiento. Podemos también servir de alguna u otra forma, podemos donar en especie, podemos donar también económicamente, podemos empezar a sensibilizar a otras personas, a otras familias, para que empiecen a conocer también acerca de Casa Viva. Y bueno, necesitamos muchas manos. Todavía hay 1.500 a 2.000 niños en instituciones. Ahora en la mañana les contaba que la Alianza Evangélica dice que hay aproximadamente 3.700 iglesias en este país, sin contar las iglesias católicas, sin contar todas esas iglesias independientes que tal vez no están registradas. Si cada 2 iglesias nos unimos y traemos una familia,
podríamos sacar a todos estos chicos del albergue y que puedan vivir en una familia temporal. Hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si me salen aquí. 109 niños, niñas y adolescentes estuvieron protegidos el año pasado. 135 familias han abierto las puertas de su casa y de su corazón. Tenemos 50 iglesias involucradas que nos apoyan, que nos ayudan, que trabajamos y unificamos esfuerzos por nuestros niños, niñas y adolescentes. Y más de 1,162 niños han pasado en estos 20 años por Casa Viva. Ustedes verán tal vez números, nosotros vemos historias transformadas. Vemos cumpleaños celebrados. Vemos niños que han podido dormir en paz el día de hoy. Vemos niños, vemos adolescentes que dicen, mira, yo pensé que yo no valía nada, pero esta familia, esta iglesia y Dios me han demostrado que yo sí valgo. Entonces al final queremos tener esto, un impacto para la eternidad. Tal vez Dios está sembrando algo en el corazón de alguno de ustedes, tal vez el temor esté ahí presente, pero bueno, hoy queremos empezar a hablar de esto, hoy queremos empezar a sensibilizar el corazón de ustedes. A Dios le tocará, ¿verdad? Y creemos firmemente que nosotros no los vamos a convencer, pero sabemos que el Espíritu de Dios toca nuestros corazones y que el Espíritu también nos da la capacidad para poder abrir nuestras puertas. Queremos que hoy la iglesia pueda responder a este llamado y que podamos realmente escuchar el corazón de Dios. No es un ministerio más, es un llamado a obedecer lo que ya Dios nos había dicho. Ubiquen a los solitarios en familia. Y eso es lo que estamos haciendo. Todo niño, niña y adolescente merece crecer en una familia. Y bien, bienvenidos a esta iglesia. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir con toda su familia. Así que damos gracias a Dios por eso. Y tengo 3 preguntas para hacerles. Y la primera de esas es: ¿cómo iniciaron ustedes en el acogimiento familiar? Bueno, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, como decía el pastor Daniel, nosotros iniciamos en nuestra iglesia, ¿verdad? Que es Vía Abundante Heredia, igual que como aquí. Fue una Casa Viva, llegó, una reunión, nos dio información acerca de qué era el acogimiento familiar. Y bueno, nosotros asistimos. Will salió muy motivado, ¿verdad? Con mucha alegría, sonriéndome y todo, y yo me la quedaba viendo. Me dice, sí, ¿verdad? Qué bueno. Y yo, ¿qué? No, yo, eso es demasiado doloroso. Y yo sé que muchos de aquí pueden estar pensando lo mismo. Yo le dije, jamás es algo que yo no podría hacer, no quiero. Imagínense después tener que entregar el niño y que se vaya, y el dolor y los chiquillos de nosotros, o sea, no, o sea, definitivamente no. Y bueno, Will se quedó ahí como viéndome y pensando y listo. Pero conforme pasó el tiempo, creo que fue Dios definitivamente siguiendo mi corazón, mandando preguntas como, ¿verdad? Que qué pasaba si hacíamos la capacitación y después decíamos que no, que cuánto íbamos a durar, o sea, cositas que se me empezaron a venir, yo se las empecé a compartir a Will, y él por otro lado estaba orando, ¿verdad? Para que si Dios tenía eso para nuestra familia, él siguiera tocando nuestros corazones, hasta que le dije como, bueno, sí, está bien, démosle, hagamos la capacitación, capacitémonos y hagamos preguntas y todo, y ahí vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya tenemos 13 años de ser familia de acogimiento, y con nuestros 2 hijos. Nuestra hija mayor tiene 18 ahora, y nuestro hijo menor tiene 10 años. Y estuvo doble tanda en el Club Semilla aquí abajo. Doble tanda está ahí. Muy bien. Perfecto. Bien, y la segunda pregunta es esa. ¿Cuántos niños y niñas han tenido ustedes en acogimiento? Sí, hasta ahora Dios nos ha permitido tener 8 niños y niñas. Algunos han sido bebitos muy pequeñitos, de días de nacido.
otros ya de 3 meses, de 7 meses, 1 año, una pequeñita de 4 años tuvimos, y el año pasado acogimos a una chica de 17 años. Entonces entre esas edades hemos estado. Y bueno, ahorita tenemos a un gordito que está en la clase, porque ya en la mañana estuvo aquí y está un poco cansado de estar en brazos, ve, ya gatea y todo, entonces quiere estarse moviendo. Entonces está en el aula de abajo, por ahí lo conocerá, él se llama Santiago. Santiago llegó de 13 días a nuestro hogar y ahorita tiene 1 año y 3 meses. O sea, él venía directo del hospital y realmente Santi ha sido una transformación, y ahí es donde realmente uno puede ver el poder de una familia en la vida de un niño que llega a una familia y que no está en un albergue. Claro. Y si vieron a Ana o a Rebe ahora cuando entraron con un niño en sus brazos, era Santi el que tenían en sus brazos. Bien, la tercera y última pregunta es: ¿cuál es el mayor temor de las familias que Dios les está llamando a hacer acogimiento? Sí, con nuestra experiencia como coordinadores en la iglesia a la que asistimos, de familias de acogimiento, lo que hemos identificado son 3 temores principales. El primero es el que mencionaba Caro ahorita: me va a doler mucho, voy a sufrir o voy a llorar cuando el bebé se vaya o cuando la niña se vaya. Y es cierto, duele, se sufre, se llora, pero siempre lo que les decimos a las familias que estamos capacitando es mejor que suframos nosotros, los adultos, unas cuantas semanas, a permitir que aquel niño o niña pase 1 año en un albergue donde no hay, digamos, donde no existe, ellos no viven en familia, no hay estimulación, no hay una personalización de la atención. Entonces suframos nosotros un poquillo, ¿qué importa? ¿Qué tiene? Si Jesús le hubiese dicho al Padre: mira, qué bonito el plan de salvación, pero es que voy a sufrir mucho, ¿verdad? Qué lindo, mira, mejor dejémoslo así, pues no estaríamos aquí. Entonces ese es el primer temor, digamos. El segundo es a veces en la parte económica, sí, un poco, pero si Dios da la visión, Dios da la provisión también. Si Dios los está llamando a hacer esto, es porque Él va a proveer todo lo necesario y más para que su familia pueda llevar esta carga. Y el tercero es generalmente a nosotros los hombres, los padres de familia, ¿verdad? Vienen las esposas, por ejemplo, a nuestro ministerio a conversar con nosotros y dicen: mira, no, yo quiero y mis hijos quieren, pero mi esposo no quiere. O yo estoy con ganas, yo quiero llevar la capacitación, pero mi esposo dice que no. Entonces yo como hombre, hermanos, varones aquí que están, yo sé que da miedo, porque nosotros vamos a siempre querer proteger a nuestra familia, cuidarla, intentar que las cosas no se nos salgan de control. Pero si Dios nos está llamando a hacer esto, lo que toca es obedecer, es ser los sacerdotes de nuestro hogar y llevar a nuestra familia hacia donde Dios nos está pidiendo ir. Entonces sería más bien responder como respondió Isaías, ¿verdad? Heme aquí, envíame ese niño a mí, ¿verdad? Sí, tal vez como para complementar un poquito, o más bien decirles algo que les dé ánimo. Su familia es igual puede ser, estoy segura que igual que la mía. Tenemos nuestros trabajos, nuestro ministerio, nuestras actividades, hijos, proyectos. Bueno, que no tiene una familia de cosas por hacer, ¿verdad? Y Dios ha puesto una responsabilidad en nosotros como sus hijos. Nos ha dicho que la iglesia es la respuesta a la necesidad del huérfano, no el albergue. El albergue es una respuesta del Estado, que gracias a Dios que también existe, porque pues protege a algunos niños de ciertas circunstancias muy difíciles, pero no es la respuesta que Dios tiene. La respuesta que Dios tiene es amor, es familia, es vínculo, es seguridad, y eso en un albergue ningún niño lo logra, por más que quiera. No hay un trato personalizado. Es como cuando uno va al hospital, que pasa de turno y turno las enfermeras y los doctores, y uno al final pues no termina como conociendo a nadie. Y eso pasa con los niños en un albergue. No tienen una persona que puedan sentirse seguros y que cuando lo vean digan y lloran y quieren estar con esa persona y quieren que los proteja. Entonces nosotros somos esa respuesta a eso que Dios nos ha mandado, la iglesia, y es nuestra responsabilidad acatarla.
el temor nunca se va a quitar. Cada vez puede venir un temor nuevo y puede ser que uno diga el temor de acoger y ya tienen el niño y viene otro temor de que cuando crezca y el temor de las vacunas y el temor de los dientes y ahí van y ahí van y ahí van. Siempre van a haber temores. Lo que tenemos que hacer es irlos venciendo, acompañados del Señor, de una comunidad, porque hay seres pequeñitos que realmente dependen de nosotros y es a los que podemos ayudar. Entonces, ahí para que realmente, si Dios está moviendo el corazón de ustedes, les animo a que obedezcan. Si es una emoción, pronto se quitará y ustedes no sentirán nada, pero de repente, si es algo que el Señor está llamando al corazón de ustedes, está inquietando y ustedes lo dejan por ahí, pues van a sentir cada vez esa espinita y esa espinita más grande. Entonces, realmente para que oren al Señor y dirijan su obediencia y su mirada a Él. Muy bien. Muchísimas gracias, Caro y Will, por acompañarnos, por contarnos de su historia, de su testimonio. Bien, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué esta realidad? Uno, porque estamos hablando del mes de familia. Y cuando hablamos de familia, nuevamente, puede ser que usted haya tenido una familia medio disfuncional, pero tenía familia. Pero hay niños de estos que no tienen familia y hace unos meses empezamos con esto, como les decía. Siento igual que como cuando empezamos más fuertemente con el tema de misiones. Primero el equipo pastoral, vino Silvia, nos dio una capacitación y empezamos a hacer otras capacitaciones y empezamos a ver este tema. Y también, como decía Silvia, estoy convencido de que el Señor va a hacer algo y de que Él es el que lo hace, que nosotros nos disponemos nada más y que el Señor es el que lo hace, así que no solo eso, sino que ya lo ha empezado a hacer. Muy pocos de ustedes probablemente saben que a esta iglesia están viniendo aproximadamente 5 o 6 chicos y chicas que estuvieron hasta los 18 años en albergues del PANI. Y han empezado a venir hace un par de meses, es decir, Dios empezó a traer a personas que vivieron hasta los 18 años, que vivieron esta realidad a esta iglesia. Entonces, eso quiere decir, el Señor nos está poniendo esta necesidad a esta comunidad en la cara, ¿sí? O sea, no podemos no reaccionar ante esto que el Señor está haciendo frente a nuestros ojos, y eso es lo que queremos hablar en este breve mensaje acerca de cómo se ve la familia de Acoge y por qué esto no es una charla para alguien más, sino que es una charla para usted y para mí que estamos hoy aquí en este lugar. ¿Qué le parece si oramos? Y vamos a la palabra del Señor. Padre, damos gracias por traer a nosotros, Señor, las realidades ante las cuales nosotros como hijos tuyos deberíamos reaccionar, Señor, ante las cuales deberíamos indignarnos, avergonzarnos, Señor. Deberíamos pedirte perdón, Señor, por no reaccionar ante las cosas que vemos constantemente en tu palabra, Señor. Y hoy pido, Padre, que tú abras nuestros ojos, Señor, que tengas compasión de nosotros para abrir nuestro entendimiento, para comprender cuál es la razón por la cual tú nos estás llamando a actuar, Señor. Hoy damos gracias por tu palabra, Señor, damos gracias porque en tu palabra podemos aprender, podemos ser exhortados, Señor, y pido, Señor, que tú hagas ese milagro que solo tú puedes hacer, Señor, de que esto cale en nuestros corazones y de que podamos vivir tu palabra, Señor. Esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos escuchado hoy varios versículos que hablan del corazón de Dios con respecto a los huérfanos, pero aquí les va uno más. Dice Deuteronomio capítulo 10, los versículos 17 y 18, dice así. Todos los versículos van a estar en la pantalla para que ustedes los puedan ver porque voy a andar por toda la Biblia, entonces vamos a tratarlos bien, con cariño, con respecto a eso, no con el mensaje, pero con respecto a eso, vamos a tratarlos bien. Dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. No sé si han notado esto, pero cada versículo en la Biblia que habla acerca del tema del huérfano normalmente habla de la viuda también. Y en este particular que estábamos leyendo habla también de los extranjeros.
Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siempre están como mezclados estos grupos de personas? ¿Qué es lo que tienen en común que hace que cuando vimos el versículo de Isaías, que cuando vimos el versículo que pasamos en el video que pasamos todo este mes de Santiago 1:27, cuando estamos viendo este versículo, estamos hablando de estos grupos? Y es porque están solas, porque estas personas necesitan una familia. Esto es lo que decía al principio de cómo nuestro Dios, o cómo cada uno de nosotros más bien, puede tener un concepto de familia. De nuevo, este miércoles en nuestro Semilla en Casa hablábamos hacíamos 2 preguntas. ¿Cuál es la mayor bendición de su familia y cuál es el mayor reto de su familia? Oye, esas 2 preguntas hicieron que fuera el Semilla en Casa que hemos terminado más tarde en toda la historia del Semilla en Casa, que lo hacemos ya no sé desde cuándo empezaron los Semillas en Casa, pero desde ese tiempo hasta hoy fue el día que más duró con esas 2 preguntas. No había guía, solo habían esas 2 preguntas que hicimos. Y empezamos a conocernos más con respecto a nuestras familias, a las cosas que nos preocupaban, a las situaciones que cada uno pudo haber vivido, de una figura paterna que no estaba presente, de alguna situación, matrimonios que se rompieron y que de alguna manera nos dan una idea diferente del matrimonio a tal vez lo que Dios ha diseñado para el matrimonio, todo este tipo de situaciones. Pero hoy estamos hablando aquí de aquellos que no tienen familia, de aquellos que ni siquiera tienen un concepto de qué significa eso. De nuevo, porque esas son las personas que de nuevo está poniendo Dios en esta iglesia. Que hoy estaban en el servicio de las 9, así que usted no los ve aquí, pero estaban hoy aquí escuchando este mensaje. Esas personas que se preguntan si Dios existe y si Dios es bueno, porque yo estuve hasta los 18 años ahí en un hogar del PANI. Y la buena noticia con respecto a esto es que Dios quiere darnos a todos una familia. Dice Gálatas, versículo 4 al 7, del capítulo 4, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Así que note todo el lenguaje de familia que utiliza este texto. Es decir, claramente esto es espectacular, porque Dios envía a su Hijo unigénito a pagar la deuda por aquellos que éramos esclavos del pecado. Es decir, desde este concepto Dios está utilizando la familia para la salvación nuestra. Es decir, está enviando a su Hijo para salvarnos, para morir por nosotros, para pagar la deuda que nos correspondía a usted y a mí. Y no solamente nos salvó, sino que nos adoptó como sus hijos. Note el lenguaje que utiliza. Y uno dice, bueno, ¿por qué el lenguaje de adopción? ¿Por qué Dios me adoptó? Bueno, porque usted no se merecía ser parte de la familia de Dios. Ni usted ni yo nos merecemos ser parte de la familia de Dios. Dice, ¿pero por qué? Si yo me porto bien, o sea, yo vengo a la iglesia todos los domingos y yo intento ahí hacerle el bien a la gente, hasta le doy campo al bus. En el Semilla acá estamos hablando de quién le daba campo al bus y quién no. Y eso nos rankeaba ahí, quién le daba campo y quién no. Pero, en fin, eso no significa absolutamente nada. ¿Sí? Porque ¿sabe por qué? Porque usted le aseguro que no puede pasar ni un solo día sin juzgar a alguien. Porque usted eventualmente dice, nunca más en mi vida voy a mentir, y de pronto se da una cierta situación en la que usted dice, mejor miento porque si no, qué enredo. Es decir, es imposible que usted y yo seamos buenos todo el tiempo. Por eso necesitamos ser adoptados en la familia de Dios. Por eso necesitamos que el sacrificio perfecto, el único que podía pagar la deuda por nuestros pecados, que era el sacrificio de Cristo Jesús, que sí vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir, para que eso fuera puesto en lugar suyo y para que Jesucristo lavara, limpiara todos sus pecados y para que
usted fuera adoptado como hijo o hija de Dios. Entonces, solo esto ya debería ser razón suficiente para usted que fue adoptado, entienda la necesidad y la importancia de que usted vaya a otros para que esos otros puedan ser adoptados y puedan ser parte también de la familia de Dios. Si yo realmente he entendido que yo soy un hijo adoptado de Dios, yo tengo que reaccionar ante una realidad como esta. Ante que mi Dios es Dios de huérfanos y viudas, y yo fui adoptado, ¿cómo no voy a buscar a aquellos que necesitan ser adoptados también en la familia de Dios? Y ahora, si eso no es suficiente razón, vamos más directo todavía. La segunda razón por la cual usted y yo tenemos que tomar acción es porque usted y yo, hijos de Dios, somos el plan de Dios. No hay plan B. Y escuche esto, dice Romanos en el capítulo 10, versículos 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Dice Daniel, yo no he sido enviado, yo no he escuchado ahí la voz de Dios que me diga que... Bueno, escúchela hoy, escúchela de su palabra directamente. Dice Hechos 1:8, que es el versículo que hemos acuñado en el eje de compasión como nuestro versículo lema, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. O sea, vimos en Gálatas que si somos sus hijos, Dios nos da del Espíritu de su Hijo, dice Gálatas. Es decir, si usted y yo fuimos salvados, adoptados y recibimos su Espíritu, resulta que Hechos dice que usted y yo recibimos el Espíritu Santo para serle testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Usted dice, yo no vivo ahí en Israel, ¿cómo está la cosa? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, Jerusalén es el lugar donde estamos. Judea, la provincia, Samaria, el lugar donde los judíos no querían ir, esos lugares donde nadie quiere ir, esas cosas que nadie quiere hacer, y hasta los confines de la tierra, así como Rebe está yendo a Chad, y así como estamos como iglesia yendo todos juntos a Chad, y yendo a Jordania, y yendo al lugar donde sea que Dios quiera que vayamos a hacerle testigos. Pero el punto es, usted y yo estamos llamados a ser testigos. Es decir, si usted está todavía ahí diciendo como, ¿por qué vine hoy? Si hoy le están como hablando a alguien más, no, nos estamos hablando porque me está hablando a mí y a cada uno de los que estamos aquí, que usted y yo somos los llamados a responder por esto. Es decir, Dios puede hacer que las rocas hablen, Dios puede hacer que presentarse en sueños y visiones, pero Dios ha decidido que usted y yo como hijos y hijas de Él seamos los llamados a responder ante estas situaciones, ante todas las realidades duras de este mundo. Ahora hablaba Caro de cómo los hogares del PANI son la respuesta del gobierno. Y decía en la mañana, ustedes a mí no me van a ver en una marcha. Y si usted quiere ir a una, pues adelante, vaya. Pero no me van a ver en una marcha, ¿por qué? Porque mi esperanza no está puesta en lo que el gobierno haga, mi esperanza no está puesta en si la Asamblea Legislativa pasa una ley que dice que ahora hay que hacer esto, o que dice que ahora hay que ver la familia de esta forma, o que dice eso, porque esa no es la respuesta de Dios para este mundo. A mí lo que me preocupa es lo que pasa aquí en este lugar, que es el lugar donde estamos llamados a responder ante estas realidades, y si aquí no hacemos nada, no lo que haga el gobierno, porque el gobierno no es el llamado a cumplir el plan de Dios. Somos la iglesia, somos usted y yo. Es decir, para mí, a usted y a mí debería avergonzarnos, debería darnos vergüenza este dato que nos daba Silvia de que hay 3,000 y tantas iglesias y hay 2,000 niños en albergues del PANI. Eso debería causarnos tristeza y vergüenza, porque
eso porque esos chicos que estaban ahora en el servicio de las 9, que tuvieron que vivir hasta los 18 años en ese lugar, vivieron hasta los 18 años en ese lugar, porque yo, Daniel González, y porque todos los que estamos aquí sentados no pudimos responder ante ellos y no pudimos cuidarlos y amarlos. Ese es el nivel de responsabilidad que usted y yo tenemos sobre esto. Entonces sí, por supuesto, ¿cómo va a reaccionar usted, Daniel González, ante eso que se está parando aquí al frente y que tiene el video y que en un año puede ver el video y decir qué hizo usted al respecto? Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos una responsabilidad con respecto a esto. Y de nuevo, porque Dios nos la está poniendo en la cara, porque Dios nos está trayendo a los niños, ni siquiera estamos yendo a buscarlos, están viniendo a este lugar. Así de directo lo está haciendo nuestro Señor con esta su iglesia. Hoy el pecado, muchas veces hablamos de los pecados que cometemos, pero no se han escuchado hablar de los pecados de omisión, los pecados de aquello que no hacemos y que usted y yo estamos llamados a hacer. Y este es uno por el cual usted y yo tenemos que pedir perdón hoy al Señor. Es decir, no estamos hablando de que, como decía Silvia, de que toda la iglesia tiene que levantarse y tiene que acoger a los niños. Gloria a Dios si eso pasa. Ayer vimos una película donde mostraba cómo una iglesia se levantó y acogió a 77 niños. Una iglesia, muchos de ustedes han ido con nosotros a la iglesia de Avangares. Imagínense una iglesia más pequeña que esa, en un lugar más remoto que ese, acogiendo a todos los niños sin hogar a 300 kilómetros a la redonda. Se ve en la película como el pastor llama y le dice, mándeme más, y la señora del equivalente del PANI le dice, ya no me quedan más, ya no hay más, ya ustedes acogieron a todos los niños que había. Y esta película también está en Netflix, usted la puede buscar y la puede ver. No solamente muestra eso, pero muestra la crudeza de la realidad, muestra la dificultad que esto conlleva. Es decir, no es que todo es flores y rosas y una cosa linda, perfecta, etcétera. Es que se viven situaciones difíciles. Ellos le dicen, oiga, deme, voy a hacer spoiler, deme el caso más complejo que usted tenga, démelo a mí, le dice. Y ahí muestran todo lo que ellos tuvieron que vivir con esa persona, que no se los voy a decir para que vayan y la vean los que no vinieron ayer. Pero el punto es, si nosotros como embajadores de Cristo estamos haciendo la tarea que nos compete, o si es que los embajadores de Cristo estamos demasiado ocupados buscando acumular riqueza, estamos demasiado ocupados con nuestro día a día, con las cosas que tenemos que hacer, o estamos más preocupados por nuestro próximo viaje a la playa que por una situación como esta, que por una realidad cruda, dura, que por ser esos embajadores de Cristo de nuevo que se niegan a sí mismos. Esa es la realidad y esa es la razón por la cual usted y yo tenemos que reaccionar. Y el último punto dice, hay una enorme bendición, una enorme recompensa en que usted y yo seamos embajadores de Cristo. Y dice Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la bendición de que usted responda, de que usted actúe, de que usted haga algo con respecto a esto, no tiene que ver absolutamente nada ni con egoísmo, ni con vanidad, ni con nuestros propios intereses. Es decir, no es que yo voy a hacer una buena obra, no es que la bendición va a ser que qué lindo lo que hice y qué lindo que me siento, sino que la bendición es ser más como Cristo.
Se escuchó ahora un poco de las historias de Caro y Will. Estoy seguro que si usted baja, habla con Caro y Will, habla con Silvia, le van a contar las cosas difíciles que ellos vivieron. Inclusive en las capacitaciones se habla mucho de estos temas, de la parte difícil de reaccionar ante esto. Y Caro decía, y Will lo decía a las 9 también, el miedo no se quita. O sea, ellos lo han hecho 8 veces y la 9ª vez van con el mismo miedo de qué va a pasar y cómo vamos a hacer y cómo vamos a manejar toda esta situación. Ellos tienen sus hijos y además tienen los hijos que han acogido. ¿Y cómo se maneja esa situación? ¿Cómo se ve esa realidad dura, difícil? Porque si la idea es hacer una linda obra, eso se me va a acabar cuando la cosa se ponga difícil. Sí, porque usted puede acoger a un niño de estos que nunca ha tenido familia y usted le puede hacer el desayuno más espectacular como la obra más maravillosa del mundo y esa personita puede no decirle gracias. Porque nunca le enseñaron a decir gracias, porque no sabe qué es gracias o porque no está agradecido, porque ha vivido cosas terribles. Entonces si usted lo hace para que le diga gracias y para llorar, rapidito se va a acabar. La bendición está en ser más como Cristo. ¿Cómo dice este versículo que fue Cristo? Que no se aferró al ser igual a Dios. Cristo no se aferró al ser igual a Dios. La bendición del cristiano es la madurez, es decir, es ser cada día más como Cristo. Porque si el plan de Dios fuera la salvación, pues nos salva y nos lleva si quiere. Pero nos ha dejado en esta tierra, ¿para qué? Si usted se ha hecho una pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? O sea, Dios me salvó y ahora ¿qué sigue? Es que usted sea cada día más como Cristo. Entonces no hay mayor bendición que ser cada día más como Cristo. Y estas realidades son realidades que permiten que usted sea más como Cristo. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar de aferrarse. ¿Aferrarse a qué? A eso que vino en su primer pensamiento en la cabeza apenas Silvia pasó aquí y empezó a hablar de este tema. Eso que usted y yo también, tengo los míos, yo también tengo mis razones para pensar en que, híjole, no sé. Cada uno de nosotros, pero esas razones hablan mucho de qué es lo que hay en mi corazón. De nuevo, esas que cada uno pasó por su cabeza, hablan muchísimo de a qué me estoy aferrando. Puede ser que yo haya pensado en la plata, puede ser que yo haya pensado en el tiempo, en la complicación, en lo que va a pasar con mi relación, en lo que va a pasar con mis hijos, en lo que va a pasar con un montón de cosas. Que no, son pensamientos válidos, pero preguntémonos si es que nos estamos aferrando a algo cuando Cristo Jesús no se aferró al ser igual a Dios y se humilló y se rebajó y vino voluntariamente a vivir una vida obediente al Padre con una obediencia que lo llevó hasta la muerte de cruz. Entonces, yo le aseguro que si usted se mueve, que si usted reacciona, le aseguro que usted va a vivir muchísimas oportunidades para que esto sea una realidad en su vida, para que usted tenga la oportunidad de rebajarse, para que usted tenga la oportunidad de servir, para que usted tenga la oportunidad de humillarse, para que usted tenga la oportunidad de morir a sí mismo. Porque eso es una grandísima bendición porque lo va a hacer a usted entender mejor el evangelio y entender qué fue lo que Cristo Jesús hizo por usted cuando esté en una situación como esas. Y eso es espectacular, es lo mejor que usted y yo podemos vivir en esta vida. Pero es completamente contrario a lo que usted va a ver a todo el mundo hacer a su alrededor. Así que aquí tampoco es, yo me fijo en el otro, bueno, si este no lo hace, entonces yo tampoco, porque este no lo hace, no, el tema es si cada uno de nosotros va a tomar una responsabilidad con respecto a estas realidades y a las otras realidades que el Señor ha traído entre nosotros, de nuevo al tema de las misiones, a ir con nosotros a calles, si usted va con nosotros a calles, estoy seguro también que va a encontrar oportunidades para servir, para humillarse, para rebajarse. Cualquiera de estas situaciones, pero hoy en particular estamos hablando de familia y hoy en particular estamos hablando de que la iglesia de Cristo Jesús es la llamada a reaccionar ante estos que no tienen familia. Así que si usted vino hoy por primera vez, lo siento mucho, venga el otro domingo. Dios le bendiga. Empezamos con jueces, también va a estar interesante, así que no sé si es
No sé cómo le va a ir, pero va a ser muy lindo porque vamos a estudiar la palabra de Dios y eso siempre es bueno e importante. Pero, si usted nunca se ha sentido en familia, si usted anhela esta familia, anhela ser parte de la familia, anhela tener un padre que es todopoderoso, un padre que es todo amor, un padre que dio todo por usted, un padre que envió a su hijo a morir en una cruz por usted, déjeme decirle que eso es lo mismo que Dios quiere. Es lo mismo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea parte de su familia. Está con los brazos abiertos esperando adoptarte. Si tan solo crees que su Hijo fue el sacrificio perfecto, que su Hijo Jesús era Dios, pero no dejó y no se aferró a ser igual a Dios, sino que se rebajó voluntariamente y vino y vivió una vida obediente hasta una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y por eso hoy está sentado a la diestra del Padre, gobernando para gloria del Padre, y ahí está el Hijo, y ahí está, y esa es la familia. Y de nuevo, una familia medio disfuncional porque tiene bichillos ahí, pero tiene un padre que es espectacular y tiene un hermano mayor que es la figura que todos podemos ver y a la que todos tenemos que emular y a la que todos tenemos que parecernos cada día más como Cristo. Así que hoy es un día para darle la bienvenida a esta familia, a la familia de nuestro Dios, a que usted se sienta en familia. Y la pregunta hoy, y David pueden ir pasando, para todos aquellos que han hecho de esta iglesia su casa es: ¿qué vamos a hacer respecto a esto? Es decir, ¿qué voy a hacer yo, Daniel? Por supuesto que sí. ¿Qué va a hacer James y Milena? Pero ¿qué va a hacer Varo? ¿Qué va a hacer Vivi? ¿Qué va a hacer Charlie? ¿Qué va a hacer Jansen? ¿Qué va a hacer, sigo diciendo nombres, qué va a hacer Dani? ¿Qué va a hacer Ale? ¿Qué va a hacer, qué más aquí? Jenny. ¿Qué va a hacer Pame? ¿Qué va a hacer Leo? ¿Sí? Sigo diciendo nombres para que todos nos sintamos parte. Es qué va a hacer cada uno de nosotros con respecto a esta necesidad. Porque si usted y yo nos quedamos todavía pensando como que el mensaje de hoy no era para nosotros, la pregunta es si realmente usted y yo hemos entendido lo que Dios hizo por nosotros. Si realmente hemos interiorizado y si realmente vivimos el hecho de que Dios nos adoptó como sus hijos, aunque usted y yo no éramos merecedores, sino que merecíamos la muerte por nuestro pecado. Pero que Él dijo: oiga, no, como yo sé que ustedes no pueden hacerlo, yo voy a enviar a mi hijo y va a morir por ustedes, para que tan solo con que ustedes crean que este es mi hijo Jesucristo, que vino y murió por ustedes, ustedes puedan ser salvos y puedan ser adoptados por gracia, no por absolutamente nada que usted pueda hacer. Así de bueno y así de maravilloso es nuestro Dios, y que no solo hizo esto, sino que depositó su Espíritu Santo en nosotros para que entonces usted y yo vayamos a hacer esta tarea, porque dice que ese Espíritu es de valentía, o sea que ese Espíritu es el que nos ayuda a que ese miedo que usted pueda estar sintiendo, ese miedo que yo he sentido toda esta semana mientras he estado reflexionando sobre lo que iba a decir aquí hoy, que ese miedo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos da el espíritu de valentía, es el que nos permite reaccionar, es el que nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Porque para andar con miedo, con pereza, con adormecimiento espiritual, definitivamente no fue para eso que Dios ha depositado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros.